Buenas, ¿cómo están todos? ¿Alguna vez escuchaste sobre storytelling o cómo las historias pueden ayudarte en tu negocio o profesión o emprendimiento? Hoy te damos la bienvenida al episodio número 6 de Productividad para Profesionales, donde hoy Juan Cruz Obeid, un contador y coach de negocios, nos va a ayudar a sacarle provecho a usar las historias para impactar en tus clientes. ¿Cómo estás, Bueno, Juan? gracias Mariano. Vamos a hablar de storytelling, ¿sí? Y vamos a empezar por la base. ¿Qué es el storytelling? Porque por ahí se habla muchas veces, se lo menciona, se lo usa, pero hay gente que si le preguntás, no terminan de saber bien qué es el storytelling. El storytelling es algo Sí, sencillo. Se dice que el storytelling es saber narrar historias o simplemente lo que es la narración. Eso sería la forma más sencilla o la esencia de lo que es el storytelling. Ahora, ¿por qué es importante y por qué sirve el storytelling? ¿Por qué es útil? O sea, ¿de qué me sirve? Por ahí me dicen, Juan, ¿y para qué tengo que aprender yo eso? O sea, ¿en qué me ayuda? Bueno, y a mí me gusta traer una historia que tiene que ver con uno de los emprendedores, una de las personas más reconocidas en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor, que es Steve Jobs, que hay una historia muy especial sobre él, justo después de sí, que había sido echado o excluido o sacado de su propia empresa Apple. Él se toma un tiempo de descanso, reflexiona, empieza a ver el mundo de otra forma y después cuando vuelve, bueno, compra una empresa que se llama, una empresa muy importante que se llama Pixar y después, bueno, vuelve a Apple, pero en el medio le cambian varias cosas, hay varios cambios en su mindset, en su forma de ver el mundo y tiene que ver con esto de sí. storytelling. Y en una entrevista, él dice algo muy especial, que lo voy a leer para leer bien las palabras que él usó. Él dijo, la persona más poderosa del mundo es el narrador. El narrador Ujú. establece la visión, los valores y la agenda de toda una generación que está por venir. Disney tiene el monopolio del negocio de los narradores. ¿Y sabes qué? Estoy Tal cansado de cual. esa mierda, dice él. Así dice él. Voy a ser, Así nomás. voy a ser el próximo narrador de historias. Bueno, esa frase que él dijo, bueno, en una entrevista que es mucho más larga, y lo dijo así textual con esas palabras, él dijo, estoy cansado de Sí, esa mierda. O sea, como que él veía de que había una empresa muy grande, Disney, que era la que monopolizaba lo que era la narración de historias. Y él se dio cuenta que esa claro. posición, ser el narrador, era muy importante. Y en ese impasse que se tomó, en ese descanso, él estudió mucho todo eso. Entonces, a partir de ahí es Ujú. que él compra Pixar. Pixar se vuelve una empresa muy importante cuando empieza a sacar películas como Toy Story y un montón de otras películas que fueron muy famosas. Y una de Sí, las principales cualidades del éxito de esas películas era el storytelling de esas películas. Y luego él, cuando vuelve a Apple, él incorpora todo ese aprendizaje, todo eso que él demostró con Pixar, de la importancia, del impacto de las buenas historias en las personas, lo empieza a incorporar al momento de lanzar sus productos, al momento de diseñar las propuestas de valor de sus productos, al momento de presentar sus productos a la gente, lo hace a través del storytelling, narrando historias, de modo que a él le permite ponerse en esa posición de que él es el narrador de historias y, y se pone en un lugar donde él es el que define cuál es la visión, los valores y la agenda de toda esa generación. Y lo hizo cuando lanzó el iPhone, el iPod, el iPad, toda esa serie de productos que fue lanzando. Bueno, ahora, por ejemplo, que estamos en el 2022, lo está haciendo también sí. con el reloj, el iWatch de Apple. De a poco se está comiendo el mercado del resto de los relojes inteligentes. Y bueno, que yo soy una persona que me gusta hacer mucho deporte y uso otra marca, que es muy especial para lo que es deportes. Este año nació una línea nueva que apunta a comer a los competidores en relojes deportivos. Él de a poco va usando, él y su empresa, que continúa el legajo aún Claro. él ya no estando, Ujú. porque hoy no está Steve Jobs Sí, en Apple, ya nos dejó ese hombre. eh, y bueno, eso demuestra, es una muestra real del efecto de saber usar el storytelling. Entonces a mm, nosotros, como emprendedores, como profesionales, en lo que sea lo podemos usar. ¿Por qué? Porque nos permite lograr ciertos resultados en las personas que nos escuchan. Nos pasa muchas veces que sí, estamos con un cliente y queremos que haga algo y por ahí le decimos algo y termina siendo lo contrario. O nos puede pasar con un familiar en casa. Y a veces es mucho más efectivo
Si sabemos que un cliente está ante una dificultad y sabemos que tiene que hacer algo, en vez de decirle hace esto, puede ser mucho más efectivo saber contar una historia de un buen modo y es mucho más fácil tener un buen resultado con los clientes. Cuando hacemos eso, es más fácil inspirarlo y motivarlo a hacer algo como queremos hacerlo Inspirarlo. Mm. si sabemos contar historias. Pero eso es una habilidad que la tenemos que desarrollar, la tenemos que practicar. Es una habilidad que normalmente se entrena, no es algo que se lee un libro. Hay libros de storytelling, hay manuales, hay personas que entrenan, pero si no dedicamos tiempo a entrenar, yo digo que es igual al gimnasio, si no dedicamos tiempo y constancia a entrenar y mejorarnos en esa habilidad, eh, es difícil. A mí me gusta seguir, a mí me gusta dar charlas y me gusta seguir ciertas personas que reconozco así como personas las que sigo mucho, y esas personas son expositores que se fueron entrenando y se fueron haciendo mejores expositores y se fueron haciendo referentes al momento de hacer presentaciones y dar exposiciones porque fueron entrenándose con el tiempo y aprendieron a contar historias. Y cuando los entrevistan ellos dicen, ¿cómo se hicieron tan buenos? Con la práctica, entrenamiento y haciendo. O sea, sí, simplemente haciendo. Y Ujú. así es como se hace con el entrenamiento y la práctica. Pero bueno, más allá de eso, más allá de que hay distintos libros que tienen distintas formas de enseñar o de entrenar o de guiarte en el aprendizaje del storytelling, a mí como me obsesionó todo esto y me gusta esa cuestión de impactar en la gente y poder dar una presentación que genere un buen resultado, me puse a estudiar, a leer y encontré ciertas esencias y puntos en común en todos, más allá de distintas formas de hacerlo, de distintas formas de aplicarlo, encontré ciertos puntos en común que a mí me gusta rescatarlo Ujú. como unas esencias de storytelling, unos principios del storytelling que son Claro. un punto de partida, un lugar donde empezar para la persona que quiere aprender de esto. Entonces, por ahí lo que me estás diciendo es que es una herramienta muy poderosa, así como lo puso con esas palabras Steve Jobs, se dio cuenta que es una herramienta muy poderosa, que lo usan las empresas, que lo usan los expositores, y que por ahí nosotros no captamos la dimensión que tiene esta herramienta en el día a día, en nuestro trabajo, en la relación para con otros, y que está muy al alcance de la mano, ¿no? Es desarrollar un nuevo skill, y que por ahí vos lo pudiste ver que hay como, o segmentar en pasos para su entrenamiento, ¿no? Exactamente, es algo que lo podemos practicar si encontramos la esencia, empezamos a descubrir y le dedicamos un poquito de energía, eh, lo podemos ir mejorando, sin que signifique un gran esfuerzo. Está bien, hay personas que invierten mucha energía en esto porque dependen en gran medida de hacerlo. O sea, personas que trabajan para organizaciones y dan presentaciones importantes, este tipo de habilidades es fundamental. Mm. Pero también termina siendo importante para cualquier tipo de emprendedor o de profesional, o también en la vida misma. A veces yo siempre digo, el cliente más difícil es el familiar. A veces tenemos un familiar Sí. que nos pregunta algo, nos dice algo y le decimos, tendrías que hacer así, y después vayan y hacen lo contrario. Bueno, y después nos da bronca. Bueno, en vez de llenarnos de bronca cuando ese familiar hace lo contrario a lo que le dijimos, eh, Sí. si vamos mejorando esta habilidad de contar historia, en vez de decirle, hace esto, aprendemos a decirle, vos sabés que la vez que a mí me pasó esto, yo hice esto y resultó, entonces ahora no lo hago así. Bueno, al usar una historia para transmitir la esencia de lo que le queremos decir, es mucho más fácil lograr un impacto en esa persona. Y es Mm. simplemente eso, es simplemente ir practicándolo de a poco. Como es para dejarle algo a la gente que nos escucha, lo que queríamos dejarle algunos puntos, cinco puntitos claves, como Para ya para que lo empezar a piensen. practicarlo, claro. Ujú. Claro, para que lo piensen, para que lo evalúen, para que lo vayan practicando, porque no es tampoco algo súper difícil, no es que es empezar, hoy hice la analogía con un gimnasio, dije, bueno, no vamos al gimnasio, bueno, a partir de mañana empezó a hacer CrossFit, que dificilísimo, no sé. Claro. O sea, no, bueno, Uf, claro. sin ser tan exigente, si le ponemos un poquito de energía y nos evaluamos en cómo contamos historia a otras personas y empezamos a reflexionar sobre estos puntos que yo les voy a dejar, lo podemos ir mejorando de a poco. Y después cuando nos hagamos algo bueno, si queremos profundizar más, ahí podemos buscar algunos libros hoy hay hasta coach o entrenadores o personas que preparan en profundidad en este tipo de habilidades. Entonces, bueno, yo le dejaré algunos puntitos. El primer punto, para dejar claro, Sí. es el tema de que
la forma, el cómo importa mucho en una historia, o sea, la forma en la que contamos, más allá de lo que decimos. ¿Y esto por qué lo digo? Muchas veces por ahí uno dice una persona dice algo, perdón, una persona dice algo Sí, y otra persona dice no es así, y la otra persona dice no, no, pero es lo mismo que yo dije. Bueno, sí, o sea, una misma historia se puede contar de muchísimas formas. Y más allá de que siempre sea la misma historia, cuando queremos generar un impacto, cuando queremos incorporar esto de storytelling, la forma en la que contamos es importante. O sea, es muy sí, importante la sí, sí, forma en la sí. que contamos, además de la historia de fondo. La Desde forma, ya los que una gestos, historia... los silencios, ¿no? Eso todo, Claro, todo. El tono de la exactamente. voz, Exactamente. Todo eso afecta Ujú, muchísimo. Es hasta, no te digo más importante que la historia, pero podemos tener una muy buena historia y contarla mal y la arruinamos. O sea, claro. y Ujú, pasa también, por ejemplo, con los chistes. Hay personas que son muy buenas contadoras de chistes. Acá en Argentina tenemos muchos referentes en cuestiones de humor y saber contar sí, chistes. Y bueno, a mí me pasó, yo siempre para contar chistes fui malo. Cuando yo quise repetir un chiste y claro. junté un muy buen humorista, no generaba la misma risa que cuando lo contaba el humorista. Bueno, ¿eso por qué? Porque yo no tengo esa habilidad y ese entrenamiento para contar chistes y transmitir ese humor de la misma forma. Entonces, bueno, la Claro. primer clave es eso, el cómo. Entonces, si queremos El cómo. aprender storytelling, es prestar atención a la forma en la que contamos las historias. Y como dijiste vos, Ujú, los espacios, ujú, los tonos, si elevamos y subimos el volumen, las palabras que usamos, los gestos. Yo por ahí soy muy gestual. A veces hago la demasiado gesta. gesto, a veces hago Ujú, demasiado poco. Bueno, yo soy una persona muy gestual. Hay personas que son poco gestuales, hay personas que son igual o más que yo. Y bueno, todo eso ujú. importa. Eh, me gusta decir, a mí que me gusta aprender y ver presentaciones, cuando las empresas grandes lanzan productos, a mí me gusta ver los gestos que utilizan los presentadores. Y bueno, Ajá. si los miramos nos damos cuenta que tienen todo un Qué buena. entrenamiento. Tienen todo Sí. un entrenamiento y viene de esto, que se entrenan en la forma. Y hay cada cosa que dicen, ellos tienen estudiado ver cuál es la esencia de lo que tiene atrás, de lo que están transmitiendo, y para eso tiene un gesto. Y son pocos los gestos, no usan muchos. Sobre todo cuando son empresas Ujú, grandes y lanzamientos así, productos internacionales. Porque un mismo gesto en una cultura puede significar una cosa, en otra puede significar otra. Entonces los gestos de ellos son bien simples, bien sencillos, y son 4 o 5 gestos que los tienen reestudiados para repetir los mismos. Y ujú. según lo que dicen, cuando presentan algo hacen así. O sea, tienen 2, 3, 4, 5 gestos y eso es lo que repiten siempre. Y si no, te dejan las manos colgando. Pero ¿eso por qué? Porque se Claro. entrenaron en eso. Entonces, bueno, ese es el primer Mm, punto. Si queremos aprender storytelling, tenemos que reconocer que es aprender en la forma en la que contamos la historia. El orden ujú. también, eso es algo que me olvidé de decir, por ejemplo. El orden en que contamos los hechos es muy importante. Claro. Y cuál es elegir para contar. Pero bueno, a ver, y el segundo punto, la segunda clave del storytelling que yo encontré en común entre las distintas personas que explican todo esto. Y tiene que ver con el quién. El quién Ajá. hace referencia a la audiencia, a la persona que me está escuchando. Eso también es muy importante. O sea, la historia tiene que Ujú. estar pensada, preparada para quien me escucha. ¿Sí? No para mí. Y Bien. esto siempre me gusta decir una analogía. Por ahí a veces uno Es se que. acuerda de una Ujú. anécdota y uno se empieza a reír solo. Y cuando estás al lado de un amigo y también te pregunta, ¿de qué te reís? No, no, porque me acordé de algo el otro día. Y uno se sigue riendo y el amigo te viene como diciendo, ¿y qué le picó a este? Bueno, ahí O sea que hay que tener como la audiencia bien definida. A quién le vas a contar la claro, historia? o sea, Porque. si nosotros nos acordamos nosotros de una historia y nos reímos porque era algo anecdótico y hasta humorístico, pero no Ujú, lo transmitimos bien, no lo exteriorizamos bien, la otra persona no lo va a entender, no le va a llegar la historia. O sea, ujú. es más importante cómo lo vive la persona a la que se lo contamos que nosotros. O sea, en el storytelling, al momento de estudiar a quién nos dirigimos, a la audiencia, es saber reconocer que hacemos algo para que la audiencia viva la historia y la audiencia sienta que está en ese lugar del papel, del principal, del héroe dentro de esa historia. O sea, es Ujú. la audiencia que tiene que sentir. Y el storytelling trata sobre eso, sobre hacer sentir a esa persona que me está escuchando, hacer sentir como parte de la historia. Y todo lo que yo haga tiene que ser para eso. Ese es bueno. Mm. Claro, y ahí es donde Ujú. entra algo que viene, siempre se usa mucho en storytelling, son las películas de Star Wars. Y las películas de Star Wars, uno de los trabajos que tienen muy importante, aparte de los efectos especiales, es toda la musicalización.
Y toda la Ujú. musicalización está hecha para que la persona se sienta ahí en un momento dramático te pone una música de drama, en un momento de suspenso te ponen una música de suspenso, y en un momento Sí, crítico te ponen un silencio y se quedan todos así. Y bueno, ¿y eso por qué? Porque está todo preparado desde todos los sentidos que te transmite el cine para hacerte sentir que estás ahí adentro. Y eso es porque lo pensaron de esa forma. Ahora, atrás de eso ellos claro. hicieron un trabajo enorme. No hicieron la película Star Wars para ellos pasarla bien, ¿no? Ellos trabajaron enormemente para hacer sentir a la persona en ese lugar. Entonces, el Claro. quién está puesto en la audiencia. Ujú. Tercer punto. Sí, Ahora, acá es una cuestión particular, yo lo llamo el cómo del cómo. O sea, porque ya hablé de que el storytelling es el el cómo, cómo. el Bueno, cómo. ahora, Sí, el cómo de ese cómo hago yo para que la persona esa se sienta, se conecte, me escuche. Y bueno, y hay una cuestión ahí que viene de la esencia de cómo funciona la mente humana. Y es que ajá. normalmente las personas les intriga más, se sienten más atraídas, le prestan más atención a historias donde hay una dificultad, donde Ah, mirá. hay un esfuerzo de parte de la persona. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando yo doy cuenta una historia, bueno, el fin de semana corrí una carrera y salí tercero, que es un montón, porque yo esperaba salir quinto y estoy recontento, que no es lo mismo, Ujú. que ese es el resultado y decir que salió bien. Y bueno, si lo escucho un muy amigo, dice, ah, qué bueno, Juan, me van a decir. Pero si yo quiero contar una historia que atrape a gente, más que contar el Ujú. resultado bueno, tengo que hablar más del esfuerzo y las dificultades. O sea, va a ser mucho más atractivo si yo digo, no, corrí el fin de semana la carrera, pero se me hizo larga y cuando iba más o menos un tercio de la carrera y tuve un accidente, me resbalé, me golpeé con una piedra y ahí pensé que no la iba a poder terminar. Cuando yo empiezo a contar todas las dificultades y las adversidades que tuvo que enfrentar en la carrera, es normal de que eso llame más la atención y conecte. Y, y Tal eso, cual. y Ujú. eso lo podemos ver en las películas. O sea, si prestamos un Sí. poco de atención, siempre vemos en las películas que el personaje principal cuando tiene una dificultad, después por ahí avanza y después se le complica algo más, y después se le complica más todavía, y en el peor momento se le complica otra vez más todavía. Y vos decís, pobre flaco, todo lo que le hacen. Bueno, Sí, sí, y sí, eso, pero más te intriga, más te engancha, ¿no? claro, Más. y eso por eso lo hacen. No es Ujú. que lo hacen porque están aburridos o porque le tienen odio al personaje y lo castigan a lo loco. No, bueno, lo hacen Claro, para que atrape más. Y mientras más se lo dificultan, va a ser más atrapante la historia para las personas que los ven. Y eso por esto que yo les digo, que las personas nos atrae más la adversidad y las dificultades. Entonces, es importante, si queremos contar una historia que atraiga, es hacer un poquito de hincapié más en las dificultades que enfrentó la persona y sabiendo que a los otros los atrae eso. Cuando la persona encuentra dificultades y a pesar de las dificultades sigue adelante y avanza. O sea, ese choque entre las dificultades y el esfuerzo por seguir adelante del personaje de la historia, eso es lo que más atrae. Y ese yo ujú. creo que es uno de los puntos más clave de todos. Pero ese, bueno, es lo que yo llamo el cómo del cómo, que es como el núcleo. Ahora, Sí. cuarto punto, lo que yo llamo el qué del cómo, Bien. ¿sí? Ujú. Bueno, el reconocer de que esto que yo les dije antes, si yo aprendo a gestionar y jugar con esa tensión, ahí es donde yo aprendo a dominar a mi audiencia. O sea, el hecho del juegue y Ok. domine de la tensión y la dificultad de esa persona que está en esa historia y se encuentra con una dificultad y a pesar de la dificultad sigue adelante y enfrenta y pone todo su esfuerzo, y cómo Ujú. yo juego con ese esfuerzo y cómo lo voy contando, que como dije antes, el núcleo, ahí es donde yo me convierto en un gran narrador de historias. Bien. Ujú. Cuando juego con eso, o sea, y eso ahí yo creo que es donde más tenemos que poner el hincapié en aprender y practicar y cuando contamos historias hacerlo y después pensar a ver cómo nos salió, qué tanto atrajo, ¿no? Pero es uno de los núcleos de la habilidad de desarrollar, aprender a jugar con cómo contamos ese juego entre las adversidades y las dificultades y el esfuerzo que seguimos adelante y que encontramos y cómo conjugamos y jugamos con esos elementos. Ahí es
que nos van a convertir en muy buenos narradores de historias. Y el quinto punto, ya para ir terminando, que un poco para cerrar estos 5 elementos, el cuánto por cantidad, es que tenemos que tener cuidado también en cuántos elementos ponemos en la historia, porque si la hacemos muy detallada y con muchos elementos y con muchos personajes y con muchas cuestiones, es difícil que atraiga, es muy fácil aburrir a la audiencia. Y Sí. entonces es aprender a conjugar y saber contar, reconocer cuáles son los elementos esenciales y quedarnos ahí. Las mejores historias son las que saben elegir bien quién es el personaje, cuáles son las dificultades, las adversidades, el esfuerzo, pero dejarlo con los elementos más esenciales. Si contamos mucho detalle es fácil aburrir y vamos a enfriar el juego ese que yo comenté antes de saber manejar y gestionar el héroe y sus dificultades y lo que le pasa. O sea, siempre podemos encontrar de que, bueno, hay muy buenas películas que tienen muchos personajes, pero por lo general las mejores películas de todas son las que es bien clarito que los personajes son uno o dos, por lo general es uno y está el antihéroe, el enemigo, que por ahí también puede ser otro personaje que también tenga su historia, pero ya cuando hay muchos es muy difícil. Por eso Sí. es difícil que les vaya muy bien, o sea, películas como las que hizo Marvel, en las de Endgame y esas películas donde había tantos seres en una sola película, son dificilísimas esas Sí. películas de hacer. Y hasta son, o sea, Sí. es difícil que esas películas le vayan mejor que las películas principales, la película de Iron Man, la película de Black Panther, la película de Hulk, o sea, Sí, es verdad, ¿eh? porque al haber tantos héroes, tantos elementos, tantas luchas, es más complejo, entonces es toda una dificultad. La verdad que es difícil atraer y mantener atrapado a la audiencia cuando hay tantos elementos en juego. Por eso ellos la película la van separando en tramos y en un momento no van todos los héroes juntos, sino que los héroes van unos por un lado, otros por otro, y de un rato te muestra unos que están haciendo una cosa, de otro rato te van haciendo otra, entonces así la película como que se va separando y de ratito te va mostrando lo que van haciendo unos héroes, de ratito, entonces así Claro. es como que son varias películas juntadas en una, pero no mete todo junto, todos los héroes al mismo tiempo, porque si no es difícil. Y es difícil que la persona se mantenga conectada y siga lo que pasa cuando hay Conecté. tantos elementos en juego. Y tiene que ver con esto de la Muy cantidad. bueno. Así que bueno, Entonces, esos serían los 5 elementos básicos que a mí me gusta rescatar a ver, déjame pasarlo a ver si me acuerdo. A Dale. ver, vamos Examen. Examen con para el Mariano. primero. El cómo. El cómo contamos la historia es importante. Los gestos, la tonalidad, los silencios. Es el primer elemento. Excelente. Después, el segundo es, bueno, la audiencia. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién le contamos la historia? Las características que tiene la persona a la que le contamos la historia, ¿no? Exacto. Hasta ahí, bien, ok. Aprobado. Después el tercero, vamos. El tercero es la dificultad por ahí, ¿no? Cuando se presenta a esta audiencia que le contamos por la historia, la dificultad. Y el cuarto, bueno, es jugar con esa tensión, ¿no? De mayor dificultad, del héroe, el va y viene, ¿no? Ahí como que vamos tensionando si vamos necesitando más atención, Sí, soltar un poquito. y no te olvides del el esfuerzo que hace el héroe para enfrentar esas dificultades. Y el esfuerzo. Ujú. Tal cual. Muy bueno eso. Y el quinto, creo que era, Sí. entonces, el cuánto. O sea, la cantidad de datos, los personajes, la cantidad de cosas que van aconteciendo a la historia, ¿no? Es como que hay que irlo. No pasarse, tener, me parece que una cantidad y jugar con la atención, con el cómo lo contamos, ¿no? Entonces, creo entender que una de las partes importantes es conocer a la audiencia, si es el familiar, si es un cliente, es conocer bien a esa persona para poder jugar con todos los otros elementos, ¿no? Y mantenerlo Desde atrapado ya. en la historia. Desde ya, sí. Totalmente. Sí, sí. Y cómo eso se relaciona viste que hay muchas escuelas que dicen, bueno, conocer tu audiencia, armar tu audiencia, tu nicho de mercado, ¿no? Por todos lados estamos como bombardeados por esa información, pero bueno, tiene todo un porqué, ¿no? Claro, claro, porque no es lo mismo hablarle, o sea, quizás vamos a hablar algo, vamos a hablar ejemplos nuestros. Yo quizás en algo de negocios, de Uh-huh. finanzas, de dinero. En el caso tuyo, Marian, quizás algo de sistemas, de programación, de software.
O sea, Ujú, según a quién le hablamos, va a definir mucho el lenguaje que utilizamos y esas cuestiones. O sea, yo si hablo de finanzas, de negocio, de propuesta de valor, de balance, estado contable, o sea, no, no, y si estoy hablando con un dueño de negocio que maneja esos términos, yo puedo hablar en esos lenguajes. O sea, ujú, y puedo jugar con elementos que él me va a comprender. Pero si confundimos la audiencia y contamos una historia con elementos que la otra persona no va a saber entender, no es difícil que nos siga y que atrape. Eh, ujú. algo que yo quería agregar, hay unos ejercicios que son muy buenos y están en el posteo que está del posteo de nuestro newsletter relacionado a esta emisión del podcast, que es muy interesante tomar historias personales, reprocesarlas, reconocer cuáles son los elementos esenciales, y tiene que ver con eso del cuánto que estuvimos hablando recién, reconocer cuáles son los elementos esenciales, reconocer cuál es la tensión, cuáles son las dificultades, cuáles son el esfuerzo que hicimos para seguir adelante, y reescribir una historia de vuelta, por ejemplo, para tenerla como un recurso en el momento que la necesitamos. Y es una forma de aplicar todo esto, es una forma de quizás activar, o sea, tomar historias nuestras que quizás hasta podemos tenerlas medias olvidadas, reprocesarlas, transformarlas en activos, transformarlas en recursos y tenerlas disponibles para usar de una forma que la podemos contar bien. ¿Pero por qué? Porque ya hicimos nos dedicamos a hacer este trabajo de reconocer estos elementos. Y eso es un muy buen ejercicio, es algo que yo lo hago en coaching cuando al momento de quizás hacer landing page de una persona que quiere vender un producto y tiene que presentarse, se aplica esto mismo. O sea, al momento de contar quién es uno, o sea, una forma de contar quién es uno, cuando uno en una página dice, hola, soy Juan Cruz y mi vida es así, bueno, ahí aplica todos estos elementos. O sea, es muy útil dedicar un tiempito y aplicar todas estas cuestiones a reprocesar historias y hacerlo como una forma de contar de una forma que conecte. Y para eso hay un ejercicio que va a estar conectado y enlazado al video y al audio para los que quieran aplicarlo, porque es una de las formas de hacer más efectivo ese proceso. Entonces a todos nuestros oyentes los invitamos a que se suscriban al newsletter y en particular que puedan ver el artículo número 6 que se llama Impactando mejor en nuestros clientes con historias, de Juan. Acá lo explicamos un poquito más en detalle, pero que creo que hay información muy importante. Y invitarlos entonces también la próxima semana a este podcast que seguiremos eh, comunicando, transmitiendo más sobre productividad para profesionales. Bueno, de este emprendimiento que llevamos juntos Juan Cruz y yo, para ayudar a los profesionales a actualizar en sus conocimientos, su productividad y así reinventarse, ¿no? Así que nos esperamos la próxima semana y suscríbanse, dejamos los enlaces y bueno, quien les habla, Mariano Rabinale, coach, ingeniero y en sociedad con Juan Cruz Obey para todos los profesionales. Bueno, Saludos, Juan, muchas gracias. gracias Mariano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.